Hola a todos. Me han encargado que os dé una charla sobre la asistencia letrada en dependencias policiales. Quisiera hacerlo lo más práctico posible porque es lo que creo que os interesa, pero no obstante tendré que recurrir en algunas ocasiones a la normativa para que os resulte más cómodo, más sencillo y, lógicamente, más fácil de encontrar y no tengáis que dispersaros en un montón de normas que quizá yo ahora os concreto en un momento. Podéis tomar nota y ya tenéis un poco la base normativa sobre la que vamos a trabajar. En primer lugar, tenemos que tener como normativa básica el artículo 17 de la Constitución española, el artículo también 17 de la Ley Orgánica 5/2000, conocida como la Ley de Menores, la disposición final cuarta, punto tercero de esa misma ley, los artículos 118 y 520 y 767 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, concretamente es el Decreto Ley 1774/2004 de 20 de julio, y la Ley Orgánica 6/1984 de 24 de mayo, en la que se regula concretamente el habeas corpus. También es interesante que tengáis presente una serie de sentencias que afectan a la ponencia que os estoy facilitando. Concretamente, todas son del Tribunal Constitucional y os las cito. La 21/1997, de 10 de febrero del 97, en cuanto que trata sobre la presencia activa del letrado en las dependencias policiales. La sentencia número 11/1981, concretamente en el Fundamento Jurídico cuarto. La 196/1987, en el Fundamento Jurídico quinto, infine, y las también sentencias del Tribunal Constitucional 252/94 y 199/2003. Y además, por último, repasar una serie de normas que no son tan vinculantes, pero que son muy interesantes a estos efectos, concretamente la Circular 1/2000 de la Fiscalía General del Estado y las consultas también de la Fiscalía General del Estado 2/2003 y 2/2005. Por lo tanto, ya tenemos todo el marco en el que nos vamos a desenvolver en esta materia que os hablo sobre la asistencia letrada en dependencias policiales. Bien, lo primero que va a acaecer es, lógicamente, la detención de un menor. Y ahí ya tenemos que estar nosotros vigilantes respecto de lo que va a ocurrir. En primer lugar, en cuanto a la forma de la detención. La forma de la detención está regulada en una serie de artículos, concretamente en el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000, el 520 primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se aplica de forma subsidiaria a la Orgánica 5/2000, el artículo 3.1 del Reglamento del Decreto, el 39.4 de la Constitución Española y el 37 de la Convención de los Derechos del Niño, donde vienen a disponer, en principio, cuáles son las garantías legales en cuanto a la llevanza de la forma de la detención de un menor. Concretamente, nos vienen a resumir todas ellas que la detención del menor deberá practicarse en la forma que menos perjudique a éste. Además, lógicamente, respetando su persona, su reputación y su patrimonio, y todas ellas son coincidentes en cuanto a este tipo de forma. En consecuencia, tenemos que esa situación debe hacerse de la forma que menos perjudica al menor y, por lo tanto, pues, por ejemplo, se debería evitar una detención pues entrando la policía a un colegio a intentar detener a un alumno por la comisión de cualquier delito, cuando perfectamente esa detención puede llevarse a cabo a la salida del colegio, puesto que ya lo deben tener identificado, y, lógicamente, sin hacer un alarde policial frente al resto de los compañeros o en plena clase presencial.
Lógicamente, si el menor, cuando hablemos con él en dependencias policiales, nos indica la comisión de alguna falta por parte de los agentes de la autoridad en cuanto a la forma de la detención, tendremos que adoptar las medidas oportunas y hasta incluso poder llegar a plantear un procedimiento de habeas corpus sobre el que más tarde ya os explicaré más detenidamente. Bien, otra de las cuestiones muy importantes que debemos tener es la relativa a la edad de los menores. La edad se regula en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/2000 y, por lo tanto, esta nos viene a decir que no puede ser privado de libertad ningún menor de 14 años, valga la redundancia. Es decir, un menor de 13 años no puede ser, en principio, detenido, puede ser llevado a dependencias policiales a efectos de identificación de la edad y de identificación del mismo, pero no puede quedar en dependencias policiales. Esto viene reflejado en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 5/2000. Deberá, por tanto, llamarse al fiscal para comunicar esta incidencia, llamar o intentar localizar a los padres o representantes legales del menor y, lógicamente, deberá ser de inmediato puesto a disposición, si no de los padres, de un centro de recepción de menores, en este sentido, para su protección y custodia. Por otro lado, el otro margen que tenemos temporal es el de los 18 años. 18 años significa que una persona que ya tenga cumplidos los 18 años de edad, nos vamos a encontrar con que ya no corresponde a la franja de la jurisdicción de menores, sino que pertenece a la jurisdicción de adultos. Esto está también en el artículo 1.2. Podría ocurrir, porque en ocasiones ha ocurrido, que se producen situaciones en las que un menor que cumple 18 años se va de fiesta con sus amigos y, bien a consecuencia del consumo de determinadas sustancias, tanto bebidas como inhaladas o fumadas, pues hacen algún tipo de trastada por ahí y, lógicamente, como ya tiene 18 años, cabe la duda de si esa situación que debe corresponder a la jurisdicción de menores o a la jurisdicción de adultos. Para esto debemos acudir, y para centrarnos, porque siempre nos interesa el interés superior del menor, puesto que la jurisdicción de menores es especializada y un poco, podríamos decir, más benévola en comparación con la de adultos, tendríamos que pedir un certificado literal de nacimiento para que se determinara o comprobar la hora exacta de nacimiento dentro de su 18º aniversario, a efectos de ver si los hechos se cometieron antes de esa hora de nacimiento y, por lo tanto, correspondería a la jurisdicción de menores, o, por el contrario, si ya ha transcurrido esa fecha de nacimiento, ya sería totalmente mayor de edad y con todos los efectos inherentes a nivel procesal y penal respecto de esta situación. También tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro plazo de asistencia. El plazo de asistencia, antiguamente en el artículo 520.5, segundo párrafo, nos decía que teníamos 8 horas para acudir desde la llamada de la oficina policial a asistir a un menor. Pero esto ha sido modificado en la última reforma y ahora solamente contamos con 3 horas para poder acudir y asistir a un menor en un centro de detención. Por lo tanto, lo que se requiere, el legislador, yo entiendo aquí que con buen criterio lo que ha pretendido es que se llegue a la máxima premura posible para poder asistir a un menor. Es decir, si ya en adultos, por lógica, la atención a un detenido, a una persona privada de libertad, lógicamente implica una situación de que debemos acudir con rapidez, en el caso de los menores, una vez recibamos la llamada, salvo que tengamos otra actuación pendiente de hacer con otro menor en las mismas circunstancias, es acudir de una forma relampagueante, es decir, tenemos que desplazarnos de forma inmediata. Y tras eso también tendremos que observar cuál es el plazo de la detención. Aquí, en contraposición con adultos, que el plazo de detención, el máximo es el de 72 horas, en menores se acortan los plazos. El menor puede estar detenido en dependencias policiales hasta un máximo de 24 horas y en las siguientes 24 horas tiene que ser puesto a disposición del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, el plazo máximo de situación en este caso para un menor es el de 48 horas. Pero ojo,
Estos son los casos habituales, pero también hay una excepción, y es en los casos en los que algún menor sea acusado de algún tipo de delito de terrorismo, donde el plazo queda ampliado a 72 horas en dependencias policiales y después, si la policía considera que las investigaciones no se han concluido, puede solicitar un plazo adicional mediante un auto motivado de 48 horas más, lo cual implica una situación de 5 días de privación de libertad. Y tenemos otra característica en esta situación de terrorismo. En lugar de ser puesto a disposición de la Fiscalía y, lógicamente, posteriormente a disposición del juzgado de menores correspondiente, que por ley se tiene asignado por la cuestión provincial de competencia de este tipo de juzgados, para los casos de terrorismo el juzgado competente es el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Son las dos características en los supuestos de terrorismo kale borroka. Bien, lógicamente el menor, como cualquier otra persona privada de libertad, tiene una serie de derechos. Derechos que los primeros son ser informado del motivo de la detención y de las razones que motivan esta situación y los derechos que le asisten. Por lo tanto, ¿qué derechos son los que tiene el menor? Pues tiene idénticamente los mismos de los adultos, pero incluso tiene algunas garantías adicionales por el mero hecho de esa situación de minoría de edad. En principio deben serle, como ya decía o apuntaba antes, deben serle respetados todos los derechos y obtener las garantías plenas de los mismos que se contemplan en toda la legislación que se le puede aplicar y que me referí a ella al principio. Debe ser informado de forma inmediata de los motivos de la detención y en un lenguaje claro, sencillo y accesible a su edad. Hay que entender que algunos menores, por sus especiales características, no tienen la madurez o la sapiencia necesaria para poder entender correctamente el motivo de esta detención y, por lo tanto, el lenguaje tiene que ser claro, sencillo y que el menor entienda perfectamente cuál es su situación. El menor, igualmente que un adulto, tiene derecho a guardar silencio, a no declarar si no quiere, a no confesarse culpable o a no contestar alguna de las preguntas que los agentes en la investigación que lleven a cabo sobre la situación puedan hacerle. También tiene un derecho de no confesarse culpable ni declarar contra sí mismo. Otro derecho que tiene es el derecho, lógicamente, a designar abogado. Para eso nosotros, como especialistas, estamos y para eso se solicita nuestra presencia en dependencias policiales. Y, lógicamente, en principio, esa intervención nuestra no debe ser demorada en ningún momento y debemos atenderlo a la mayor brevedad. También tenemos derecho a la entrevista reservada con carácter previo a que el menor declare en dependencias policiales. Cuando se publicó la Ley 5/2000, en principio esta situación no se contemplaba y los letrados teníamos muchos problemas de poder asesorar a nuestros clientes, a nuestros menores, a nuestros designados, para poder informarles de la situación, ver si realmente habían entendido la cuestión de la lectura de derechos, si sabían por qué estaban allí, no con una finalidad exculpatoria ni mucho menos, pero sí que para hacerles entender en otro lenguaje y quizá por nuestra mayor experiencia con los mismos, pues las razones y motivos que los tenían allí. Lógicamente, esto finalmente y afortunadamente cambió con las consultas que os he dicho antes de la Fiscalía General del Estado, la 2/2003 y la 2/2005, en el sentido de que finalmente conseguimos que esta entrevista reservada se pudiera llevar a cabo antes de prestar declaración en sede policial y no solo antes de su declaración o exploración en sede de la Fiscalía de Menores. También tenemos derecho, lógicamente, a acceder a los elementos de las actuaciones que han conllevado esta situación de privación de libertad, por si consideráramos que alguna no se ajusta a derecho y tuviéramos que realizar algún tipo de actuación al efecto para defender los derechos de los mismos. Otro de los derechos es que se ponga en conocimiento de algún familiar o persona mayor de edad de confianza del menor el lugar donde está privado de libertad y ese lugar de custodia para que acuda al mismo, puesto que es necesario y obligatorio en toda exploración
judicial de un menor que le asista un mayor de edad, además de su letrado. Lógicamente, si el menor es extranjero, éste puede pedir perfectamente que la situación se comunique a la oficina consular o a la embajada a los efectos que se consideren oportunos. También, en el caso de ser menores extranjeros, tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si no habla castellano o no entiende lo suficientemente nuestro idioma, puesto que se supone que nuestra actuación va a radicar en nuestro país. Y, por último, también tiene un derecho de ser reconocido por el médico forense o por su sustituto legal o por aquel otro facultativo galeno de la comunidad autónoma o de la institución donde se encuentre para comprobar su estado de salud, su quizá situación mental, porque puede ser o tener menores donde de alguna manera los mismos pues tengan sus capacidades mentales limitadas, bien por problemas fisiológicos o bien por consumo de algún tipo de tóxico, y lógicamente esto en principio debe ser comunicado por la policía al fiscal de menores y debe también, en el caso de, sobre todo cuando se tenga dudas sobre la edad y se tengan que realizar pruebas sociométricas, lógicamente yo entiendo, y es un criterio que puede ser discutible, pero yo creo que así debería ser, el fiscal, lógicamente, como se va a hacer una intervención que afecta a la intimidad y al derecho de los menores, lógicamente se deberá pedir el dictado por parte del juez de menores que esté de guardia de un auto motivado donde se autorice este tipo de intervención, siempre teniendo en cuenta que esas pruebas no son exactas ni totalmente fiables y que hay un arco de edad de margen de 2 años más o menos sobre la edad que, lógicamente, la prueba médica nos indique. Bien, además de todo ello, tiene otra serie de derechos que, como son, por ejemplo, que no ocurren en los adultos, la asistencia afectiva y psicológica en dependencias policiales. Puede ser que haya menores que sea su primera detención y que tengan una serie de problemas afectivos y que, bueno, pues puedan solicitar la presencia de alguien, de un psicólogo, de sus propios padres, para ser un poco más protegidos dada su posible vulnerabilidad. Y finalmente también cuando se incoa el expediente por parte de la Fiscalía de Menores, que ya estaríamos hablando del artículo no 17, sino del artículo 22 de la ley, tiene otra serie de derechos en las que quizá durante el diálogo, el debate o intercambio de opiniones que podamos tener, ya las comentaremos. Es decir, ahora un poco vamos a ir más ligeros por el tiempo que tenemos limitado en esta intervención. Bien. Una vez detenido, tenemos que ver a cargo de quién se va a poner el menor. La policía nada más detiene un menor, la primera o una de las primeras obligaciones que tiene es comunicarlo a la Fiscalía de Menores para decirle que tiene al menor detenido y, lógicamente, localizar a algún familiar del mismo que sea mayor de edad para que acuda al centro de detención y esté presente en la diligencia de exploración, caso de hacerle y de lectura de derechos, para que se respete el tenor literal de la ley. En consecuencia, las personas que van a estar presentes en esas diligencias policiales después de la detención, pues lógicamente va a estar el menor, eso es evidente y lógico, tiene que estar él, también sus padres o representantes legales, como digo, tienen que ser mayores de edad, y el letrado que en ese momento le asista, bien sea designado de turno de oficio o bien sea designado de forma particular o privada por los padres del menor. Bien. Hay una situación que se suele dar con bastante habitualidad y también por prudencia, y es que el menor se acoja a su derecho a no declarar en dependencias policiales porque tanto el menor como el propio letrado que le asiste tienen muy pocos datos, más que los estrictamente necesarios que te facilitan los agentes de la autoridad para poder encauzar una defensa en las debidas condiciones y con las debidas garantías. Pero, lógicamente, ese derecho de acogerse a su derecho a no declarar y hacerlo ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido para ello, no implica la posibilidad del derecho de que el menor quiera declarar en dependencias policiales. En ocasiones, y cuando hagamos el debate será objeto de un comentario por mi parte, porque el día
11 de marzo de este año, 2020, he tenido una actuación donde he tenido que solicitar un habeas corpus porque el menor quería declarar en dependencias policiales y no se llamó a ningún familiar mayor de edad, puesto que se trataba de un supuesto de una situación de maltrato doméstico donde la madre y la hija, pues bueno, se enfrentaron, se detuvo a la hija por la denuncia de la madre. Entonces, pues bueno, no se llamó a ningún representante legal, que lógicamente no podía ser la madre por su conflicto de intereses de la menor, pero la menor quería declarar para a su vez que esta declaración en dependencia policial sirviera de queja-denuncia contra su madre por la situación. Bien, lógicamente ante esta situación de no encontrar a esos familiares se tiene que llamar o tiene que hacerse la función de representación legal por parte de un fiscal de menores que sea distinto al que vaya a instruir el expediente contra el mismo. Esto no se produjo y es lo que motivó el planteamiento de un habeas corpus ante el juzgado de instrucción y ahora después, ahora cierro este capítulo, lo hablaremos con mayor detalle el próximo día y como después hablaré también del habeas corpus, pues un poco os explicaré cómo tenemos que llevar a cabo ese procedimiento. Bueno, hay otra cuestión que cuando el menor quiere declarar, los agentes de la policía, aunque evidentemente ahora ya con sus cursos de formación van mejorando, pero los que llevamos ya algunos años en esto, pues veíamos con que la forma de preguntar de los agentes es un poco muy estereotipada. Es decir, preguntado para que diga sí, tal cosa, y el menor se contesta sí o no. Es decir, esta fórmula nosotros creo que debemos intentar evitarla en las declaraciones o exploraciones de los menores en dependencias policiales. Yo entiendo y siempre he defendido que el menor debe explicarse con sus palabras, el policía debe reflejar lo que considere oportuno, es decir, reflejando la realidad, por supuesto que después nosotros vamos a repasar cuando nos den la lectura de la declaración, exploración para que esto sea correcto y finalmente lo que nos vamos a encontrar es que el menor se explique como él considere y si finalmente queda alguna duda que por el policía se le hagan las preguntas, pero no con, como decía, el estereotipo de preguntado para que diga sí, es decir, simplemente que dé una explicación razonada de lo mismo. También, y volviendo un poco quizá al tema de la entrevista reservada, como os decía, esto nos costó mucho y ya con la modificación de la Ley Orgánica 5/2000 por la 8/2006 ya se consiguió que se quedará fijado en el articulado, en uno de los párrafos del artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000 con su modificación. ¿Y por qué hemos defendido esto desde el principio hasta que se produjo la modificación en esos 6 largos años y que además finalmente fuimos los abogados de Valencia los que lo planteamos a la entonces fiscal coordinadora de menores, doña Teresa Gisbert, que a su vez elevó la consulta, 2 consultas en el 2003-2005 a la Fiscalía General del Estado y finalmente se nos vino a dar la razón por parte de ese alto organismo y era porque estamos ante una jurisdicción especializada donde aquí lo que debe primar es el interés superior del menor, deben respetarse una garantía absoluta de sus derechos y la Convención de los Derechos del Niño, que es una norma internacional pero aplicable directamente a nuestro ordenamiento jurídico interno por la publicación, es decir, por la firma del tratado o de la Convención por parte del Reino de España y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es de aplicación directamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno y, por lo tanto, los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño venían en ese sentido y no hubo más remedio que finalmente claudicar y aceptar nuestras peticiones en este sentido. Bien. Por lo tanto, yo creo que a partir de esa situación, la función del abogado que teníamos entonces como un mero convidado de piedra en la asistencia jurídica al menor en dependencias policiales, que solamente podías intervenir una vez terminara la declaración de exploración del menor, lógicamente pasamos a ser una parte muy activa y muy esencial en la defensa de los derechos del menor desde el primer momento, es decir, desde el momento de la detención. Bien, si esto vemos que de alguna manera se ha vulnerado, como
os decía antes, cabe la posibilidad de hacerlo constar en el acta, incluso de que el propio letrado se niegue a firmar el acta y haga después la manifestación que tenga que hacer en la Fiscalía de Menores correspondiente, o incluso llegar al, considero yo, el máximo extremo de solicitar un habeas corpus, puesto que además así, entre otras circunstancias, nos lo reconoce expresamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente en su auto 5596 de 6 de marzo, en relación con la Ley Orgánica 684 de 24 de mayo del habeas corpus. Bueno, pues ahora tenemos el segundo problema. Si planteamos un habeas corpus, el fiscal instructor, que es el que hace, por decir, la equiparación al juez de guardia de adultos, es el fiscal el que instruye el procedimiento. El juez de menores es un juez de garantías y que solamente se limita a revisar, a dictar algunos autos sobre la situación de derechos constitucionales y también la posible vulneración de derechos del menor, además de celebrar los juicios bien de conformidad o de disconformidad. Y, lógicamente, después llevar todo el tema de ejecución, refundiciones, etcétera, etcétera, que tienen asignados. Pero cuando planteamos un habeas corpus no se puede plantear ni ante el fiscal de menores ni ante el juez de menores. Aquí hay una cuestión que es muy importante que tengamos clara, que el habeas corpus se plantea ante el juzgado de instrucción, en principio, que podría atentar contra el juez predeterminado por la ley, porque cabe la posibilidad de que este juez de instrucción no sea especialista en menores, como exige que todos los intervinientes que en esta jurisdicción tan especializada lo seamos, pero bueno, pues es una cuestión que se valoró en su momento y que se determinó que se prefería primar la rapidez de poner al menor a disposición del juez que realmente que se hiciera por un juez que tuviera la especialización, que son los jueces provinciales, puesto que las fiscalías bueno, están simplemente no están en cada partido judicial, sino que radican en la capital de provincia, en nuestro caso en Valencia capital, con lo cual cualquiera que seáis, pues por ejemplo de Rincón de Ademuz, de Gandía, de Sagunto, de Moncada, de Massamagrey, cualquier hecho que se cometa por un menor allí, al final el menor y sus padres van a tener que venir, si se incoa un expediente, a la Fiscalía de Menores que radica en la Ciudad de la Justicia de Valencia. No se va a poder hacer allí. Y, por lo tanto, esa cuestión de la especialización frente a primar la situación de inmediata disposición del menor a disposición judicial para que se valore si efectivamente esa detención se ajusta a derecho o, por el contrario, se han conculcado derechos del menor y debe ser puesto en libertad de forma inmediata, corresponde al juez de instrucción, en primer lugar, del lugar donde el menor fue detenido, después, si no se localiza, del lugar donde se practicó la detención y, finalmente, imaginemos que el menor haya podido escapar después de pedir la habeas corpus, del último lugar donde el menor se tuvieron noticias respecto del mismo. A estos efectos también tendríamos que adicionar otra serie de cuestiones que yo considero importantes en el tema de nuestra asistencia en dependencias policiales y que son actuaciones realmente policiales, pero que creo que debemos también estar un poco informados sobre las mismas. Me voy a referir concretamente a la diligencia de cacheo de los menores. Es evidente que el menor puede portar algún tipo de arma, de algún tipo de sustancia de la que podría desprenderse o incluso poner en peligro la vida o integridad física de los agentes que intervengan en esta situación y, por lo tanto, lo que es lógico es que en el momento de la detención se le haga un cacheo superficial. Lógicamente, cuando el menor acuda a dependencias policiales, también cabe la posibilidad de que, en función del tipo de delito del que pueda ser acusado, se le tenga que hacer un cacheo mucho más a fondo, incluso sobre partes íntimas de su anatomía. Lógicamente, yo entiendo que en este caso concreto de esos cacheos mucho más a fondo, o donde pueden ser afectados derechos
fundamentales o intimidad del propio menor o de la propia menor, que lógicamente se solicite autorización al fiscal, quien a su vez deberá solicitar un auto motivado al juez de guardia de menores para que éste autorice esa intervención corporal sobre la misma. Lógicamente, no hará falta decir que, al igual que ocurre con el tema de adultos, el menor debe ser cacheado por una persona de su mismo sexo para evitar pues, ciertas incomodidades sobre esta situación. También deberíamos hablar sobre el tema del esposamiento o engrilletamiento de los menores. Yo entiendo que esto debe producirse en casos muy excepcionales, puesto que, como vengo reiterando en esta exposición, la intervención que tiene nuestra ley de menores es fundamentalmente educativa y algo sancionadora después de la reforma de la Ley Orgánica 8/2006, pero fundamentalmente educativa y reeducadora. Pero, lógicamente, también cabe la posibilidad de que ese menor, pues en un momento dado, pueda estar agresivo, alterado, violento y, bueno, deba ser controlado debidamente por los agentes de la autoridad, en primer lugar, para que el propio menor no pueda autolesionarse y tener problemas, y lógicamente también por la propia integridad de los agentes actuantes, o porque haya algún tipo de riesgo de fuga, o por el tipo de delito, que pueda ser algún tipo de delito grave, o por la propia gravedad de los hechos. Es decir, que de alguna manera eso debe quedar a criterio, en principio, de los propios agentes actuantes. Sí es cierto que últimamente tenemos una deriva, por lo que vemos en la práctica, de que en dependencias policiales prácticamente todos los menores están esposados. Así como en el juzgado normalmente prácticamente todos los jueces solicitan que se les quiten las esposas en el acto del juicio, pues, y en Fiscalía normalmente suelen venir también sin esposar, con la custodia correspondiente, pero yo creo que se hace últimamente un abuso de la situación del engrilletamiento o esposamiento de los menores. También tenemos que tener en cuenta algo que creo que es fundamental y muy importante, como es el lugar de custodia donde los menores tienen que estar. Bien, en principio la ley nos habla de que los menores, una vez detenidos, tienen que estar en dependencias adecuadas y separadas de las de los adultos. Muy bien, es lógico que los menores estén separados de los adultos, porque lógicamente, pues bueno, estos cabe la posibilidad de que sean mucho más peligrosos que los menores, aunque en ocasiones también nos hemos encontrado con menores que la verdad es que dan verdadero pánico estar bastante próximos a ellos por su violencia, por su carácter o por su situación mental, que lógicamente implica cierto temor a la integridad de los que más próximos estemos con ellos. Pero, según la ley, tienen que estar en dependencias adecuadas. Nos hemos planteado en muchas ocasiones, los menores realmente no están en dependencias adecuadas, tal y como se prevé en el texto legal, sino que están en calabozos, como pueden estar los adultos, en otro tipo de calabozos, pero en definitiva no deja de ser un calabozo y no una dependencia adecuada y tal. Y estamos cansados muchas veces cuando vamos a asistirlos a las comisarías, que la gente que está allí preparando el atestado pues le dice a otro: oye, súbeme al chaval de la jaula, súbemelo de la celda, sácamelo del calabozo. Lógicamente esto va en contra del principio y finalidad reeducativa de la ley. Y por lo tanto entendemos, o yo por lo menos entiendo, que ahí se vulneran los derechos. También hemos tenido bastantes discusiones en el lugar de donde deben estar los menores y, lógicamente, pues sinceramente es preocupante que se tengan en sitios donde no reúnen las más mínimas prácticamente garantías higiénico-sanitarias para que esté ni un menor ni tampoco un mayor, porque hay veces que cuando ves algún calabozo pues te echas las manos a la cabeza. Bien, pero si ya es deplorable el hecho de donde los tienen en las dependencias policiales, que bueno, todos sabemos que tienen unos medios muy limitados, lo que para mayor vergüenza y escarnio es que hasta en la propia Ciudad de la Justicia de Valencia, que es en la que más actúo,
o en las comisarías tan nuevas y recientes como la de Paterna, por ejemplo, lógicamente, pues en los calabozos también no se dan las condiciones idóneas de ser un lugar adecuado y separado de los adultos para mantener a los menores en esta situación mientras están puestos a disposición del Ministerio Fiscal o del juzgado. También el menor tiene ese derecho, como os decía antes, a la asistencia afectiva, psicológica y tal, y en el supuesto de que tenga que pasar alguna noche en el calabozo, pues también se le debe dar pues, las atenciones y cuidados que él requiera. Es decir, no solamente poderlo llevar al médico si se encuentra mal, sino también bueno, pues ofrecerle una cena o una comida, si en el caso de que tenga que demorarse mucho la puesta del mismo a disposición judicial. También debemos tener en cuenta otra serie de cuestiones, como son, por ejemplo, las diligencias de reconocimiento en rueda o las de reconocimiento fotográfico. Bueno, yo creo que estas diligencias deberían ser absolutamente excepcionales, porque afectan, lógicamente, a derechos fundamentales y, en consecuencia, entiendo que debe ser solicitado por la policía el tema de exhibición de fotografías de menores, de los álbumes que ellos tienen concretos de menores, tanto autorización al fiscal como, lógicamente, el juez debería dictar un auto motivado por el que se permita esta situación. Y en cuanto al reconocimiento en rueda, lógicamente se debe practicar con el menor que esté siendo investigado o expedientado y, lógicamente, con otros 3 o 4 menores de sus mismas características físicas para que la misma se lleve a cabo con unas ciertas garantías de posible imparcialidad para que pueda ser reconocido o no por parte de los testigos o víctimas de los hechos de los que se le acuse. Lógicamente, en esta situación debe estar presente el fiscal y cualquier irregularidad que los letrados observemos en la misma debemos hacerlo constar en el acta a los efectos procedentes de después poder impugnar estas ruedas de reconocimiento para intentar quitarles la validez que pudiera otorgársele por el tribunal en el momento que se proceda a juzgar la situación. Bien, para practicar algunas de estas diligencias, los menores también deben ser trasladados de un sitio a otro, es decir, de dependencias policiales a la Fiscalía de Menores de Guardia o de las dependencias policiales a los calabozos de la Ciudad de la Justicia para hacer un reconocimiento en rueda o de las dependencias policiales o de una detención porque no se ha presentado alguna comparecencia o alguna vista señalada por el juzgado al propio juzgado para poder celebrar el juicio. Y, en principio, estos traslados deben hacerse de la forma que menos perjudiquen a los menores. Esto es, por lógica, deberían hacerse con coches camuflados, sin ningún tipo de distintivo policial, como los que vemos rotulados, con las sirenas, con todo el tema de la parafernalia que se utiliza en cualquier otro tipo de desplazamiento policial con adultos. A ser posible, los policías deben ir sin uniforme, es decir, deben ir de paisano y, lógicamente, en ese traslado no se puede permitir que vayan menores y mayores de forma conjunta en el mismo vehículo. La cuestión es que, bueno, pues eso es el espíritu y finalidad de la ley, eso es lo que se dice, eso es lo que previene la normativa nacional e internacional que aplicamos, pero nos encontramos, como siempre, con la cruda realidad de que pues faltan medios, no hay suficientes partidas presupuestarias para lo que tiene que haberlas y, lógicamente, pues con esa falta de presupuestos los policías se tienen que organizar como puedan. Podemos hacer valer nuestra crítica, nuestro derecho al pataleo, pero mientras que el ministro del ramo no facilite más medios económicos a esta situación, pues estamos como estamos. Y, como digo, solamente nos queda el derecho al enfado y al considerar que derechos se están vulnerando y que podrían, con un poquito de atención por parte del organismo correspondiente, pues no ser vulnerados. A los menores también se les hacen una serie de reseñas fotográficas y dactiloscópicas, es decir, fotografía de perfil, semiperfil y de frente y las huellas de ambas manos, las huellas digitales de ambas manos. Bien, yo
particularmente, y desde luego puede ser muy rebatible, considero que el tema de las huellas y de las reseñas fotográficas creo que atentan también a la intimidad de los menores. No me opongo en absoluto a que si un menor tras un procedimiento judicial es condenado con una sentencia firme, se le hagan todas las fotos que sean necesarias para tenerlo fichado y controlado, y que se le tomen las huellas de los 10 dedos de las manos. Pero lógicamente con carácter previo no debemos, o considero que la presunción de inocencia es algo que en sede policial no se suele respetar en exceso, y por lo tanto yo entiendo que ellos tienen sus protocolos, tienen su forma de actuar y que tienen sus órdenes, pero lógicamente yo creo que eso es algo por lo que debemos seguir luchando, y que un menor, hasta que no tenga una sentencia firme de condena, no deba ser fichado ni fotografiado ni estar en archivos policiales, porque además atenta también a la posible protección de datos, aunque la policía tenga sus registros y ficheros especiales, como el SIDENPOL, el PERPOL, el SAID y una larga serie de los que tienen, pero yo entiendo que no debería producirse lo anterior. Y más que nada porque después, aunque eso no se produce normalmente, pero yo viví también un caso personal donde a unos ya mayores de edad se utilizaron fotos de menores, de cuando eran menores de edad, y fueron identificados, aunque finalmente pues bueno, conseguí que por vía de la impugnación de algunos artículos que se detallan en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000 se considerara esa prueba nula, y como era la única base de cargo sobre los mismos, pues al anularse la misma tuvieron que ser absueltos. Tampoco debemos permitir de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se haga sobre los menores un trato represivo es decir, o un abuso de autoridad por parte de los mismos intentando asustarlos. Es cierto que en la gran mayoría de las ocasiones nos encontramos con menores que ya han pasado no una, dos ni tres veces por centros policiales, y por lo tanto seguramente sabrán hasta más que nosotros de todo ese tipo de mundo. Pero lógicamente también hay menores que en su primera detención, a lo mejor con 14 años recién cumplidos, pues están verdaderamente aterrorizados porque se encuentran solos, desamparados, no saben esto cómo funciona, y la verdad es que pues bueno, también solicitamos muchas veces que el trato sea cortés, respetuoso y considerado, como no podía ser de otra forma, respecto de unos menores que están pues un poco abandonados a su suerte y que han tenido la mala fortuna de ser pillados, aunque después pudieran ser declarados inocentes simplemente por haber sido unos pardillos y haberlos cogido en ese momento. Nos encontramos igualmente a veces con el tema de requisitorias, es decir, menores que han sido detenidos porque no han comparecido a un juzgado y se ha dado una orden de busca y captura, y por lo tanto lo primero que, como no nos va, es decir, ni la propia policía solo tiene la orden de busca y captura, no tiene ni el procedimiento del que pueda dimanar, lo más conveniente y prudente es que el menor no declare, quedan dependencias policiales hasta que se ponga a disposición del juzgado al que es reclamado, y personarnos de inmediato en ese juzgado para revisar las actuaciones, o personarnos, porque también, dado el secreto y máxime el celo que se tiene en esta especial jurisdicción de no facilitarte ningún dato de menores, por lógicamente esa privacidad y por la normativa que tenemos todos que respetar, comprobar quizás si a lo mejor esa requisitoria ha podido, es decir, si el procedimiento ha podido prescribir y por lo tanto no tendría que estar detenido en calabozos y tenía que ser puesto de inmediato en libertad. También cabe la posibilidad de que durante la investigación judicial la policía requiera de hacer algún tipo de diligencia restrictiva de derechos sobre la vida del menor, como pueden ser intervenciones postales, telefónicas, intervención de aparatos de reproducción tipo informáticos, ofimáticos, etcétera. Y eso sí que no lo puede hacer sin una previa comunicación al fiscal, y a su vez este debe ponerlo en conocimiento del juez de menores para que dicte un auto motivado y justifique o no la posibilidad de esas intervenciones
tan restrictivas de derechos fundamentales como ocurre en el caso de los adultos. Lógicamente, el juez dictará una resolución, un auto motivado, donde autorizará o no a esas intervenciones y, en función a ese auto, pues la policía podrá seguir con sus investigaciones o, por el contrario, se les cercenará o cerrará el camino. En el caso del tema de terrorismo, lógicamente, esa petición se hará ante el juez central de menores de la Audiencia Nacional. Otra consideración que debemos tener muy presente, lo digo porque además se refleja en el artículo 35 de la Ley Orgánica e igualmente en toda la normativa nacional e internacional, es que no pueden obtenerse ningún tipo de imágenes o datos que permitan la identificación del menor. Es decir, recordaréis muchas veces que cuando se produce la detención de un menor, en ocasiones sale la fotografía y lo que se debe es pixelar de alguna manera la cara o cualquier información televisiva que se nos da sobre alguna intervención sobre menores, se les debe pixelar la cara para evitar que puedan ser reconocidos. Y, lógicamente, tampoco se permite a la policía ni a ningún interviniente que se facilite algún dato como dónde vivía el menor, en qué calle, porque, lógicamente, pueden, un poco por descarte, puede averiguarse cuál es la identidad real del menor, y con eso debemos ser extremadamente precavidos y cautelosos. En el supuesto de que consideremos, como os decía antes, que no se ha hecho alguna intervención judicial realmente, o sea, judicial o policial, correctamente con los menores, tenemos también la posibilidad de cumplimentar lo que se llaman las hojas de atención al ciudadano, o bien hacer una reseña final del acta, cuando termine el policía, pedir nosotros que de alguna manera cojamos y queramos hacer constar una serie de cuestiones que consideremos que no se ajustan a lo legal o a lo que debería haber sido lo mejor para esta situación. E incluso negarnos, como os decía antes, a no firmar el acta y ponerlo en conocimiento del fiscal de guardia para que sepa el motivo del por qué no hemos firmado ese acta o nos hemos negado a la misma. En los casos ya más extremos, lógicamente, pues como volvíamos un poco, el habeas corpus. En toda dependencia policial, además, hay un libro de registro de detenidos que se regula en el artículo 3.5 del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica. Este libro es único y está a disposición del fiscal y del juez de menores. Lógicamente, también puede estar a disposición del defensor del pueblo o del síndic de greuges de la comunidad correspondiente, puesto que ellos también tienen acceso a este libro de registro de los detenidos. Otra cuestión que tenemos que tener como algo interesante son las famosas pruebas de ADN que están pidiendo a todos los detenidos en dependencias policiales. En principio, esto está regulado en el artículo 2, segundo del reglamento, además de la Ley Orgánica 10/2007 que regula, los datos policiales sobre identificación de ADN sobre los detenidos, y en el artículo 18 de la Constitución en cuanto al derecho a la intimidad personal. Como consejo, y dado que soy un firme partidario de la presunción de inocencia hasta que no haya una condena firme en derecho condenatoria respecto del menor, yo siempre sugiero y recomiendo a los menores y a sus padres que cuando al menor se le pida hacer la prueba de ADN con el hisopo, por mucho que les venden que no es dolorosa, que es un hisopo y tal, que evidentemente se nieguen a la prueba del ADN. Y si la policía considera que es tan imprescindible hacerle a un menor esa prueba, pues que lo comunique al fiscal, y el fiscal pida al juez de menores un auto, y que el juez, valorando las circunstancias concurrentes al caso concreto que les pongan, pues decida si él autoriza la prueba del ADN o la deniega. Me he encontrado muy pocos casos en los que se ha autorizado esa prueba de ADN por parte del auto, solamente en delitos excesivamente graves, de los que realmente ya estamos hablando de que pueden ser atentatorios a la vida e integridad física de las personas, es decir, delitos graves o muy graves. También deciros que, en principio,
en la anterior legislación no cabía la detención por la comisión de las faltas o actuales delitos leves. En principio, salvo la detención se puede llevar simplemente porque el menor no vaya identificado a efectos de identificación. En la Ley 5/2000 inicial, las faltas venían siendo castigadas como mucho con una medida de amonestación, pero desde la modificación y endurecimiento de la 5/2000 por parte de la 8/2006, a raíz del asunto de la chica esta que falleció a manos del Rafita, Sandra Palo, que se endurecieron bastante las medidas, ahora puede ser sancionada con una medida de hasta 6 meses de libertad vigilada, pero con independencia, en principio, por faltas o por delitos leves no se debe proceder a la detención de un menor. Ya finalmente, para terminar y no hacerlo en exceso largo y que en su momento podamos hacer un debate que espero interesante, intercambio de opiniones entre todos, os voy a hablar del tema del habeas corpus. El habeas corpus y el juez predeterminado por la ley. En la Ley Orgánica 5/2000, en principio, el juez predeterminado por la ley es el juez especializado en menores que radica en cada provincia. En algunas son unipersonales, en provincias de mayor volumen de habitantes, pues lógicamente hay más de un juzgado de menores. En Valencia, concretamente, hay 4. Pues bueno, el habeas corpus viene regulado en la Ley Orgánica 6.984, de 24 de mayo, y tiene que tener concordancia en relación con los artículos 17 de la Constitución, que habla de la detención, y el 17 de la Ley Orgánica 5/2000. En principio, el marco normativo de aplicación es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 66, concretamente en su artículo 9, la Ley Orgánica 192 de 21 de febrero de protección de la seguridad ciudadana, que ha sido modificada por la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, conocida también como Ley Mordaza, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que se modificó en el año 2000 en sus artículos 3, 5 y 5, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 489 y 501 y 420 al 527, la Ley Orgánica 5/2000 con las modificaciones operadas, como os he dicho, por la 8/2006, y en principio, cuando se plantea el habeas corpus, el fiscal, que es el fiscal instructor, pasa a ser una parte pasiva del procedimiento, es decir, como que queda en la otra parte, es decir, podríamos hablar de demandado, para que me entendáis, es decir, ya no está como instructor del expediente, sino en la parte opuesta. Lógicamente, como el fiscal instructor es el que va a instruir el procedimiento y puede quedar contaminado por esta situación, se debe nombrar otro fiscal para este trámite del habeas corpus. Y incluso la propia Fiscalía General del Estado recomienda que por parte del fiscal, en las cuestiones de detenciones y ante el posible planteamiento de procedimientos de habeas corpus, se extremen las cautelas. Eso no impide que en ocasiones, como os decía, en esta última guardia que yo tuve de menores del 13 de marzo de este año, pues tuviéramos que plantear un habeas corpus sobre el que ya hablaremos en el debate. Bien, la competencia objetiva, como os decía, no la tiene ni el fiscal instructor, no la tiene tampoco el juez de menores que esté de guardia, sino el juzgado de instrucción en funciones de guardia. Aquí en Valencia en concreto lo conoce habitualmente el juzgado de instrucción de guardia de incidencias. Y en principio esto chocaría, como os decía, con el principio constitucional del juez predeterminado por la ley, que sería el juez de menores. Pero, bueno, como os he relatado antes, estaba por cuestión del ámbito provincial y por el tema territorial. Es decir, en primer lugar, conocerá el juzgado de instrucción del lugar donde el menor fue privado de libertad. En segundo lugar, caso de que no esté ya, es donde el menor fue detenido. Y, finalmente, como os refería anteriormente, por último, en el caso que el menor se hubiera podido fugar, el lugar donde se tuvieron las últimas noticias de este menor.
El procedimiento para su presentación es muy sencillo, es decir, basta simplemente ya incluso anunciarlo verbalmente en comisaría o en dependencia de Guardia Civil que quieres plantear un habeas corpus, la investigación se paraliza, la policía de inmediato debe poner en conocimiento estos hechos, tanto del fiscal instructor, que es su superior jerárquico y del que dependen ellos como policía judicial, y lógicamente también ante el juzgado de instrucción correspondiente, a los efectos de llevar todo lo que tienen de momento y para que se compruebe por parte del juez esta situación de si la detención se ha ajustado con arreglo a la ley o, por el contrario, ha habido algún tipo de vulneración de los derechos del menor. Como digo, puede ser verbal, simplemente una comparecencia, un escrito. El procedimiento es muy sumario y muy rápido y lo puede plantear, en principio, el propio menor, los familiares del menor, cualquier persona que tenga conocimiento de que el menor está detenido de forma irregular, y hasta incluso ya se nos reconoce que el propio letrado del menor, como fue en mi caso, lo pudiéramos plantear en nombre del menor. Se tiene que resolver en un plazo máximo de 24 horas. Y, como os digo, el trámite puede ser tanto verbal como escrito y requiere finalmente un auto motivado del juez de instrucción donde conceda o deniegue la situación de irregularidad en la detención o vulneración de los derechos fundamentales. Bien, suponiendo que no ocurre lo del habeas corpus y en el momento que la policía ha terminado sus investigaciones, recordemos, plazo 24 horas, debe ponerlo en las 24 horas siguientes a disposición del fiscal instructor. Por lo tanto, hay un máximo de 48 horas. Los plazos, ojo con ellos, que son mucho más breves. Y el fiscal, una vez se ha puesto el menor a disposición del mismo, puede acordar una serie de cuestiones. En primer lugar, escucharlo en exploración y ponerlo en libertad. En segundo lugar, en función del tema, decretar que va a incoar un expediente sobre el mismo y, en función de la gravedad de los hechos imputados, puede llegar incluso a solicitar determinadas medidas que se regulan en el artículo 28, que son cautelares y que concretamente son 4, es decir, internamiento en centro, bien sea en centro en régimen cerrado, semiabierto o abierto, una convivencia con grupo educativo, una libertad vigilada, y, por lo tanto, puede adoptar a través, es decir, una petición lógicamente motivada al juez, y el juez podrá determinar alguna de estas medidas en ese sentido respecto del menor de momento expedientado. También cabe, en la última reforma, se propuso y se aceptó la posibilidad de que el menor se le pueda imponer una medida de alejamiento o prohibición de acercamiento a la víctima para evitar que pueda tener acceso o intimidarla. O, por último, el último punto que tiene que hacer el fiscal puede desistir del procedimiento y derivarlo a la vía extrajudicial a través de los 3 mecanismos de la misma que se contemplan en el artículo 18, es decir, la mediación, la conciliación y la reparación. Y yo, ya para terminar y no cansaros más, porque, sinceramente es la primera vez que hago una ponencia a través de un ordenador y sin público. Espero que me disculpéis algún despiste que he podido tener. Simplemente quería haceros una reflexión que a mí me viene de muy lejos, que aún no hemos podido resolver. Hemos planteado algunas cuestiones de inconstitucionalidad, no se nos ha dado respuesta aún, y es lo siguiente. En principio, la Constitución, en su artículo 17, nuestra más alta norma legal, nos dice que toda persona detenida será puesta a disposición del juez. Sin embargo, esa norma la tenemos desde el año 78, 1978, vigente, 40 y poquitos años ahora. La Ley Orgánica 5/2000, en su artículo 17 también, que es una casualidad de coincidencia, también habla de la detención del menor y nos dice que el menor será puesto a disposición del fiscal de menores. Bien, lógicamente el fiscal no es un órgano jurisdiccional, es un órgano cuasi gubernativo que depende, como todos sabemos, de la Fiscalía General del Estado, y aunque sí que tienen cierto margen de independencia, pero no es la independencia que tiene el Poder Judicial.
Cuando salió la 5-2000, pues bueno, nos chirrió mucho esta situación y lógicamente pues se elevaron, creo recordar, un par de cuestiones de inconstitucionalidad sobre el artículo 17 de la 5-2000 por precisamente ir en contra del 17 de la Constitución. No se ha obtenido, que yo lo sepa, porque una de ellas la elevé yo, contestación jamás a esta situación, y eso que hace ya 18 años, más de 18 años que tenemos la ley orgánica, perdón, 20 años ya de la 5-2000, y pensábamos que con la reforma de la 8-2006 se iba a rectificar, no haría falta que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto, sino que se modificaría. Bueno, la ley quedó exactamente igual en ese aspecto, solamente lo único que conseguimos es que se introdujera la regulación de la entrevista reservada previa a la declaración del menor, y yo creo que ahí existe una incongruencia, existe una vulneración al rango jerárquico de las normas, porque la Constitución debe primar como más alta norma legal sobre cualquier ley orgánica, y además que incluso la normativa internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno por vía del artículo 96 y del artículo 10 y que tiene rango constitucional, como es la Convención de los Derechos del Niño, lógicamente también impide esta situación. Sin embargo, seguimos estando con que en la jurisdicción de menores el menor no pasa a disposición de ningún juez inicialmente, sino que pasa a disposición de un fiscal. Si alguien tiene alguna idea sobre cómo podríamos abordar o reabordar esta situación para que se corrija o luchemos en la legislación, os lo agradecería, y creo que el debate podría ser enriquecedor el próximo día que nos veamos, y por lo tanto, hasta ese momento, muchas gracias por vuestra atención si habéis llegado hasta este momento, y espero que sea muy fructífera la próxima vez que podamos intercambiar opiniones. Un saludo a todos. Buenas tardes.